¿verdad? Que es el tercer estudio para el próximo viernes, si Dios nos da vida. Esta manera irá para el próximo viernes, si Él lo tiene. Para el próximo viernes. Digo para el próximo viernes. Quedan 2, 4 discípulos. A ver si Dios nos manda a otros 4 discípulos. Entonces, hermanos, vamos a terminar el estudio con el hermano Mejía, pero déjenme darle un pasaje en su Biblia. Este pasaje quiero compartirlo con ustedes porque así como vamos a iniciar este año, quiero que usted reflexione. Mateo 7. Mateo 7, para darle el espacio al hermano Mejía. Mateo 7 del 24 al 28. Mateo 7, solo como introducción, y quiero volver a recordar. Mire lo importante, hermano. El estudio se llama Fundamentos de la Fe. Si usted no comienza, fíjese, como estamos comenzando años, si usted no comienza con buenos fundamentos, hermano, va a ser triste su vida cristiana. Si quiere seguir siendo el mismo frío de antes, el mismo mediocre de antes espiritualmente, entonces, hermanos, no agarre en serio estos estudios, porque son fundamentos. ¿Sabe qué es un fundamento, verdad? Si usted no hace un buen fundamento, el hermano Germán y el hermano Mejía sabe de lo que estoy hablando. Si usted no hace un buen fundamento, eso se va a ir para abajo. Si no hace una buena base, se va a pudrir si no pone los elementos esenciales ahí y fuertes. Todo cristiano, lo que estamos haciendo en esta mañana y lo que vamos a empezar a hacer el próximo domingo, si Dios nos da vida, son fundamentos fuertes para que este año nuevamente, hermano, no seamos arrastrados por doctrinas falsas. Hoy estaba hablando con mi hermano Mejía. Hermano, es triste ver hermanos que tienen años en el Evangelio y yo los veo, y cuando los veo no solo los oigo, no los veo, sino que los oigo hablar, y cuando los oigo hablar me doy cuenta que sus fundamentos no están bien fuertes, y se van aquí, y se van allá. Eso no quiero que suceda con nosotros en este año, y por eso que quiero que agarremos nuestro estudio bien serio. Y esto es lo que el Señor Jesús dijo esta palabra. Mire lo que dijo Mateo 7:24. Cualquiera pues, estamos hablando cualquiera, ¿verdad? La palabra cualquiera, el que quiera oír y hacer. Fíjense, no son personas especiales o un grupo escogido. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, así dice, ¿verdad? Oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice, hermano? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ve? Pero, hay un pero siempre. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y aquí está lo contrario, ¿verdad? Y no las hace, dice, le compararé a un hombre, todo lo contrario, ¿qué? De prudente, lo contrario es insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó, hermano? Y cayó. Y fue grande su ruina. Este año, hermano, parémonos en buenos fundamentos. ¿Qué quiere decir con esto? No deje de buscar al Señor este año. Párese bien, véngase a los estudios, haga lo posible. Yo solamente le digo, hermano, la única manera que usted no puede venir aquí de veras, porque esté realmente bien enfermo, ¿verdad? O ya se murió. Pero de lo contrario, haga lo posible de empezarse a parar en buenos fundamentos. El hermano le dejé la opción de este viernes que si lo reuníamos o no, y él dijo, hay que darle, no hay que dejar espacio, peor comenzando el año, hermano, peor comenzando el año, no hay que dejar espacio, que el enemigo
nos sigue enfriando. Amén, hermano. Así que venga, hermano Mejía, y vamos a terminar este estudio en el nombre del Señor. Dios me le bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a comenzar orando. ¿Qué les parece? Pongámonos de pie para que. Padre nuestro que está en el cielo, te damos las gracias por el momento que estamos hoy aquí reunidos en tu templo para darte honra, darte gloria. Gracias porque estamos abriendo tu palabra para aprender, para seguir adelante y poner nuestro fundamento en ti, Señor. Porque no hay otro camino, no hay otra puerta, solo tú, Señor Jesús. Ayúdanos siempre a poder confiar y a poder poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Ayúdanos este año a poder comprometernos con usted, que este año sea un año de compromiso y de cumplir lo que te prometemos. Gracias, Señor, por este momento. Queda todo en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones nuevamente, mis hermanos. Gracias porque hoy estamos juntos, reunidos. Para los que tienen el seguimiento, como dijo el pastor, letra A, paso 1, preparación. ¿Qué página, hermana Edgar? La 18. En la 18, por favor. El proceso del estudio de la Biblia nos quedamos. Sí, en el proceso del estudio de la Biblia. Así que para los que tienen el folleto, los que tienen su estudio, página 18. Y vamos a comenzar con la letra A. Paso 1, vamos a comenzar con preparación. Paso 1, vamos a entrar con preparación. Alguien va a buscar 1 Pedro y otra persona va a buscar Santiago capítulo 1 versículo 21 y otra persona va a buscar Colosenses capítulo 1 del 9 al 10. Santiago 1:21. Sí, pero primero vamos a comenzar con 1 Pedro 2 versículo del 1 al 2. 1 Pedro capítulo 2 del 1 al 2. Paso de preparación. ¿Qué debemos de hacer antes de acercarnos a la Escritura? El que tiene 1 Pedro, ¿le puede dar lectura? Dejando pues toda malicia y todo engaño y dejando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones deseadas como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella se cae para salvación. Para salvación. Acuérdese que nuestro hermano pastor comenzó hace 15 días usando la mano. ¿Quién se acuerda? ¿No tuviste con él? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oír, leer, Escuchar, leer, Memorizar. estudiar, memorizar Meditar. y meditar. ¿Verdad? Estos 5 puntos son los estudios que tenemos de la clase 2 y de todo eso. Pero eso fue lo que el hermano tocó en la clase 2, usando su dedo. ¿Verdad? Él comenzó acá. Meditar al final, que es práctica, llevarla a la práctica. Escuchar, leer, meditar, memorizar. ¿Cuál era la otra?
confesar y meditar, ¿verdad? Entonces, pero para tú poder llegar a tu estudio primero, por eso se está tratando de prepararte para tomar tu Biblia, o sea, en la mañana o en la noche. ¿Qué dijo Pedro? El hermano leyó. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Dejando qué? Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas distracciones. Ese es el arma más poderosa del enemigo para el creyente, la distracción. Entonces, por esa la razón de que cuando llegamos a Dios, tenemos que confesar si ofendimos, si fallamos, si hay algo que no está bien con un compañero de trabajo, cónyuge, hijos. Tenemos que llegar confesando, ¿verdad? Yo voy a preguntarle a la hermana Ete o a la hermana Lisa, ¿qué pusieron con sus propias manos? Paso A. Yo escribí desechando toda malicia y engaño para poder recibir su palabra. Amén. Santiago 1:21. 1:21. Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar Vuestras almas. Pero, ¿de qué se trata? Desechando toda inmundicia. Cada vez que nos vayamos a acercar a la palabra de Dios, al estudio de la Biblia, vamos a prepararnos confesando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor en oración. ¿Cuánto tiempo vas a tomar? Es opcional suyo, ¿verdad? 5, 10 minutos, 20 minutos. No solo confesamos, sino lo que tú quieras hablar con Él. Sigamos. Colosenses, del 1 al 9 al 10, ¿quién lo tiene? Léalo, hermano. Colosenses 1, 9, 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Orando por qué? ¿Qué escribieron ahí? ¿Alguien puso algo? ¿Por qué fue su oración? Pidiendo Yo puse sabiduría amén. e inteligencia. Ok, muy bien, me parece bien. Así que para los que quieran apuntar, si todavía alguien ahí en la letra A puede poner confesar nuestros pecados, y en el número 2 que leímos Colosenses, orar por sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Esas son ¿por qué debemos de orar? Pedirle al Señor, confesamos y después pedimos al Señor sabiduría, pedimos conocimiento de su palabra y entender su palabra. Para, como dijimos, la última de nuestro dedo, Meditación. la aplicación. El índice. Sí, bueno, el dedo gordo. Entonces, para aplicarla, ¿verdad? Sigamos. Vamos a leer aquí, hermana Carlita Mejía, puede leerme abajo donde dice ore antes. Ore antes de empezar cada estudio, confiese cualquier pecado y pídale al Espíritu Santo, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Amén. Para que vean las maravillas de tu ley. Ahí la va a encontrar en Salmos 119, versículo 18. ¿Verdad? Ahí va a encontrar ese salmo. Vamos a ir a la letra B, a observar, observación. Ya entramos en la preparación, ahora vamos a entrar a la observación.
que ahí en su folleto dice qué está ocurriendo en el pasaje. Estos son ejemplos, preparación, ¿verdad? Observación de tu pasaje de la Escritura. ¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué veo aquí? Número 1, haga preguntas. Mientras lee, escríbalas. Por ejemplo, quién, qué, dónde y cuándo. ¿Verdad? Presente, pasado, futuro y a dónde sucedió y a dónde, para quién va dirigido, por ejemplo, la carta de Pablo, a quién la dirige, a la iglesia de Efesios o a Corintios, o sea, ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso son preguntas que tú vas a estar, cuando vayas a tomar tu estudio, ¿verdad? Por eso es, óigala, léala y después estudie. Vas a entrar más a buscar a tu estudio o tu lectura, vas a empezar a averiguar a más información. Número 2, dijimos, mientras observa el pasaje, busque por palabras claves. ¿Ok? Por ejemplo, una palabra clave, Mateo 6:33, es una palabra clave. Buscar primeramente el reino de Dios, esa es una clave. ¿Cuál es la clave ahí? Es buscar al Señor. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas van a venir por añadidura, a su tiempo, al tiempo del Señor. ¿Qué cosas? Lo que tú necesitas. Pero ¿qué es ahí? Es la palabra clave, busquemos es, ¿qué vamos a conocer primero? Buscando a Dios. Mandatos, la C, mandatos particularmente verbos, y los verbos deben ser presentes, pasados y los que vienen, futuros. La letra E, palabras o frases que se repiten, comparaciones, cosas que son similares, cosas que son diferentes. Eso estamos hablando, observaciones de la lectura, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Ok? La G, preguntas y respuestas dadas. ¿De quién? ¿Quién pregunta? Respuestas, notas. Bueno, aquí en las notas dice, estos son algunos ejemplos de cosas que buscar cuando se observa un pasaje. ¿Cuáles cosas? Las que estudiamos ahorita, las que mencioné, ¿verdad? Una advertencia. Tome su tiempo, no se dé por vencido rápidamente. Cuando usted algo no entienda, tome su tiempo, busque, siga leyendo el versículo, pare, pídale sabiduría al Señor, como dice en Colosenses. Muéstrame, Señor, tu palabra, dame sabiduría, dame conocimiento, y ahí estás. Y va a venir el Espíritu Santo y te va a mostrar a todos. Es la palabra de Dios, se nos muestra en diferentes maneras. Vamos a entrar al paso C. 3. Interpretación. ¿Qué significa esto? La escritura puede ser clara a quien nos ha dado Dios para enseñarnos. ¿Alguien puede buscar Juan? La carta de Juan, primera de Juan, 2:27. El que lo tenga, déle lectura, por favor. Al fondo de su palabra, al fondo. Pedro, Juan. ¿Primera? Sí, 2:27. Pero la unión que vosotros recibéis, ¿Recibisteis? pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma
os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él, En él, permanece en él. ¿Verdad? Que alguien escribió en su renglón, hermana Esther. Al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué vio usted, hermano? Al Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Eso también está aquí, el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que es el que nos va a revelar su palabra. Hermana, ¿usted también escribió algo en su folleto? Yo puse la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Está? Estamos en lo mismo. Así que recordemos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo y es Él que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y yo creo que todos sabemos quién es el hombre natural, ¿verdad? El hombre natural es aquella persona que no es creyente. Puede estar adentro en una iglesia, pero si esa persona no es del redil del Señor, no va a entender. Entonces, es por eso que cada uno de nosotros tenemos que afirmarnos que tenemos al Espíritu Santo. Así dice en Romanos 8. ¿Verdad? Aquel que tiene el Espíritu Santo, y dice el que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Dios. ¿Verdad? Así que, gloria a Dios por su Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Y es el que estamos hoy aquí. Porque puso el querer y el hacer en nuestro corazón de venir a buscar y a estudiar de Él. Número 2. Comience haciendo preguntas interpretativas. Número A, letra A. ¿Cuál es la importancia de una palabra dada especialmente como qué? Verbo, ¿verdad? Otra, una frase dada, nombres y títulos y fechas y otros más. Entonces esto ya sabemos de que son cuándo se escribió, en qué tiempo fue, ¿verdad? En los tiempos en cuánto tiempo pasó desde cuando nuestro Señor Jesucristo descendió en el cielo. O sea, tiempos, ¿verdad? Y los títulos, y la fecha dijeron y otros. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, pastor, ¿algo que quiera agregar? Rápidamente. No es me imagino que esa parte ya queda claro en cuanto a las preguntas, cuando estamos hablando de la estructura del estudio de cada uno. Y las preguntas son muy importantes. Un ejemplo que puede agarrar de esa porción en cuanto a la interpretación y qué significa esto, es un ejemplo de la Gran Comisión. La Gran Comisión, capítulo 28, donde Jesús dijo: toda potestad me está en el cielo. En todas esas letras, hermanos, en todos esos números, son preguntas, ¿verdad? Y las preguntas claves que hay que poner atención en su estudio, dice cuando aparezca una frase. Hay frases que son claves en los versículos y hay que ponerle atención, como por ejemplo en Mateo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada. Esa es una frase como ejemplo, ¿verdad? Pregúntese, toda potestad, ¿qué significa toda potestad? Es parte del estudio. Y dice que le pongamos atención en los verbos. Cuando usted lee un versículo, póngale atención a los verbos. Y ahí hay un verbo. Cuando dice ir, ¿verdad? Pregúntese, ¿a quiénes está enviando Jesús ahí? ¿A quiénes? ¿A quiénes envía? Entonces son las cosas que hay que poner atención en cuanto a nuestro estudio, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Sigamos de la letra B. ¿Cuál es el significado de una palabra en particular? ¿Por qué dijo el escritor esto que acaba de mencionar el pastor? ¿A quién? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la aplicación de esta palabra? Frase o nombre. Aplicación, práctica. Sigamos por el tiempo. Porque si voy a quedar
para encontrar respuestas a sus preguntas interpretativas, utilice. ¿Qué va a utilizar, hermana? El contexto, los versos antes y después. ¿Qué es antes y qué es después, hermana Ethel? Un versículo antes del versículo que usted está leyendo y un versículo después de lo que usted está leyendo. Okay. Un ejemplo. Mateo 6:33, puede ser Mateo 6:32. Ok, y Y el otro 6:34. Ok. ¿Sí? Ok. Eso es para que entendamos qué es. ¿Vale? Pero cuando se refiere al antes y después, no habla cuando, un ejemplo, el que era y el que ya son después de que ya te entregas a Cristo, Sí. el hombre viejo. O estamos hablando de la Biblia. Sí, está hablando de un versículo, de una lectura, como dijo la hermana Mateo 6:33. Entonces van a buscar el contexto basado en ese versículo. Y el subcontexto, que es el que sigue. Ahí tiene que ir basado al mismo versículo, de lo mismo que está hablando. ¿Sí lo mismo? Cuando tú llegues a esa lectura así, si algo no entiendes, la Biblia tiene letritas y versículos que te están mandando a lo que hablas, ejemplos, comparaciones que te ayudan más. Es por eso, sí, es por eso que ahí entra tu estudio así. Cuando tú no entiendes algo, a veces para mí, cuando yo un versículo no entiendo, lo que hago es que mejor leo todo el capítulo para poder comprender. Sí. O sea que ahí estamos. El contexto, los versos antes y después. Yo creo que ahí implica como el versículo que hay, que dice: todos los que pides en mi nombre los recibís. Pero después sigue: pero Sí. no recibís porque pedís mal. Ahí está. Sí. Entonces, en el siguiente estudio, en el trabajo, ejercicio de estudio, eso es lo que va a explicar esto, ¿verdad? Tenés que leer el 32, el 31 para poder entender el 34. Gracias, Rigo. El contexto, los versos antes y después del pasaje que usted está estudiando. B. Las definiciones de las palabras, la gramática y la estructura de la oración. De otros pasajes de la Escritura, lo que estábamos mencionando. Herramientas de estudio de la Biblia, tales como diccionarios de la Biblia, concordancias, manuales de la Biblia, enciclopedia de la Biblia, comentarios bíblicos acerca de la Biblia. Todo eso, el que quiere prepararse, el que quiere conocer más y tener más conocimiento de la palabra de Dios, tiene que invertir en este material. Pero el que no quiere crecer espiritualmente, siempre va a estar con su Biblia y nunca va a tener tiempo ni de leerla. Este es para aquellos que queremos buscar más del Señor. Hay que invertir también, porque toda esta herramienta que dieron no está aquí. Tienes que buscarlo aparte, invertir. Y cada libro de eso, concordancia que venimos costando $60 a $50. Yo creo que eso no es nada para lo que Dios nos va a dar ahí. No es nada. ¿Algo, pastor? Lo veo con ganas de compartir algo. Amén. 4. Mientras interpreta, recuerde, no se le olvide, recuerde que toda la Biblia va a estar de acuerdo. Ella no se va a contradecir a ella misma. La misma escritura nos da la salida de aquí. No se contradice. Aunque nosotros digamos, esto no es así, pero no. La
Biblia no se contradice. Porque dijimos en el principio que la vida es inspiración del Señor. Es su propia voz de Él. Es sus propias palabras de Él. Y Dios es perfecto. No se confunde. No se enreda en nada. Sigamos. La letra B. Dejar que el pasaje hable por sí mismo. ¿A dónde? En su contexto. Sea cuidadoso de no llegar a conclusiones que no eran la intención del autor. Tenga cuidado en eso. ¿Ok? Tenga cuidado. ¿Alguien le puede seguir dando lectura? Solo hay una. ¿Ok? Cualquier versículo en particular de la Escritura. El significado original que el autor intentó comunicar. ¿Quién es el autor? Dios mismo, ¿verdad? Él no se confunde. Él ya nos dejó dicho lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo y lo que viene para usted y para mí. Ya está aquí. Ya está, gracias a Dios. Sigamos, la D, paso 4, aplicación. Esta es una aplicación. ¿Qué efecto tendrán estos en mi vida? Ahí es el personal. ¿Qué efecto va a tener todo lo que usted está leyendo, todo lo que está aquí en su vida? Esta parte del proceso del estudio de la Biblia toma las verdades que han sido observadas y busca incorporarla a la práctica, a nuestro diario de vivir. El último gordito, el último dedo gordo, a la práctica, ¿verdad? Una vez hayamos oído la palabra de Dios, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? Santiago 1:22, lo leímos, ¿verdad? ¿Quién lo tenía? Léalo fuerte, perdón. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Se fijan? Ahí está. Todavía dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras hechas de nuestro Señor Jesucristo? Estamos leyendo Santiago 1:22. Santiago 1:22. O léalo ahí. Pero sé hacedores de la palabra, solo oidores engañados a vosotros mismos. No solo oidores, sino prácticos. ¿Qué escribió, hermana? Que debemos vivir conforme a lo que hemos aprendido. Hermana Isabel, Que seamos fieles a la palabra. fieles a la palabra. Okay. Para los que quieran llenar ahí, estamos llamados a ser, ¿qué dice el versículo? Hacedores. Estamos llamados a ser hacedores de la palabra. ¿Ok? Si usted quiere, escríbalo y agréguele ahí en sus apuntes. Sigamos. Una simple herramienta para ayudarle a aplicar lo que aprendió es poner el primero, ¿ok? ¿Qué dice? El friend dice, primero, ¿hay algún pecado que abandonar? ¿Promesas que reclamar? ¿Ejemplos de seguir? ¿Que obedecer? Piedras de tropiezo que evitar. Tengamos cuidado de todo eso, pongámosle mente a todo eso, porque todo eso tiene que ir aplicado a nuestra vida, a nuestro caminar. Sigamos, por el tiempo
aunque solo hay una interpretación correcta de cualquier pasaje de la Escritura, hay muchas aplicaciones. Vamos a ver cuáles son. Paso 5, repetición. El estudio de la Biblia es un proceso repetitivo cuando se estudia la Biblia. Los pasos 2, 3 y 4 se usan una y otra vez. Observe, luego interprete. Luego aplique. Usted puede elegir hacer esto para cada palabra, frase o pensamiento. ¿Quién va a elegir? Usted, ¿verdad? Interprete, luego aplique. ¿Quién? Usted va a elegir. Usted puede elegir. Mientras más lea el versículo, más profundamente se abrirá su significado para usted. Por eso le digo, léalo, léalo. Por eso, antes decía, no se rinda. No, siga, lea, busque. ¿Verdad? Yo he dicho, y eso también en el estudio se dijo, busque una Biblia más entendible para que lo pueda también. Yo uso Dios habla hoy. A mí me gusta eso, porque sí, en verdad, se entiende más claro, porque ya no está hablando casi al hebreo, sino que está hablando más ya nuestro actual lenguaje. ¿Alguien me le puede dar lectura a esta negro fuerte para terminar esto? ¿Es necesario? Estudiar la Escritura. estudiar la Escritura para poder ser bendecido. No sé usted, pero yo prefiero estar feliz que triste. Yo preferiría ser feliz que miserable. Y sé que esta vida está hecha de momentos miserables y de tiempos felices. También sé esto. Mientras más estudio la palabra de Dios, más feliz soy, sin importar cuáles son las circunstancias en que me encuentre. La palabra de Dios me hace feliz. Esto es realmente práctico. Cuando ve a una persona miserable, lo primero que debería preguntarse es: ¿ha estudiado la Biblia hoy? Esta simple pregunta es la respuesta a su problema. Salmo 1:2 nos dice: Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley meditará de día y de noche. Este es un hombre feliz. Un hombre feliz es alguien que estudia La Escritura. ¿Se acuerdan que esas son palabras del predicador? ¿Lo escuchaste, Río? Sí. ¿Sí? Esto es lo que, esto mismo que está aquí, lo mismo él lo dijo que el audio, ¿verdad? Y él puso al Salmo 101. Por el tiempo, vamos a seguir. Ejercicio de estudio. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Usando Mateo 6:33 y la hoja de trabajo, haga cuentas, observaciones. Usted pueda listándolas en la columna de observaciones abajo. Escriba preguntas interpretativas acerca de su observación. Número 3. Escriba el significado de su observación en la columna de interpretaciones. 4. Una vez haya completado sus observaciones e interpretaciones, llene la sección ¿de qué? De aplicación. Los primeros 6 han sido cumplidos como su ejemplo y mi ejemplo. Observación. El verso comienza con la conjunción pero. Así comienza el versículo. Pero buscar primeramente el reino. Palabra clave, buscar. El verbo buscar está en tiempo presente, ¿verdad? El 4, nota, uso de las palabras de primero. Y ahí está el estudio. Yo creo que lo llenaron, ¿verdad? ¿Lo llenaron? ¿Y la hermana Isabel? ¿No? ¿Nadie lo llenó?
¿Y el pastor? Tampoco. Aquí está el ejemplo. Es solo es un ejemplo. Bueno, yo lo llené, pero a mi manera, como dice, ¿verdad? Yo creo que no necesito decir lo que yo llené, porque este es un trabajo personal. Cada uno no era algo perfecto, algo que no, sino era lo menos tener una idea para que tú tengas trabajo manual de hacerlo. Es por eso que comienza el 1. El verso comienza con la conclusión, pero, y después tienes que interpretaciones. Este verso está vinculado con los versos que dijimos antes, ¿verdad? Entonces por eso siempre nos manda que leamos 31 y 32 para entender. La palabra clave, ¿cuál es? Buscar. El significado, seguir, buscar, ¿verdad? El verbo buscar está en tiempo presente o pasado o futuro, o un presente continuo. Está en un presente, digo, continuo. ¿En qué indica el tiempo presente? Yo, dice, debo buscar hoy, ahora. Ese es el tiempo presente, ¿verdad? Sí, entonces, la 5, la próxima palabra es reino. ¿Qué significa la palabra reino? Es un gobierno soberano o dominio sobre un reino o región específica. Estos son interpretaciones, ¿verdad? Y esto es lo que el manual trae para darnos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí dice buscar primero el reino y su justicia. ¿Qué hace falta ahí? Si leyeron el versículo, buscar justicia. No, ahí está justicia escrito. ¿Qué hace falta, hermana Isabel? Ok, sí, dígalo. Usted ve que ahí no está la palabra Dios en esto. Entonces, esta es una para que usted, cuando tú estás estudiando, si tú le estás dando un seguimiento, es porque es por buscar primeramente el reino de Dios y después viene su justicia. Y tú de cada palabra de eso vas sacándole como el patrón que nos dejó, como lo leí, Dios, ¿verdad? Entonces, observación, Dios, preguntas interpretativas, y lo interpretas para ti. ¿Quién es Dios para ti? ¿Verdad? Y ahí tú puedes poner como yo puse, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Verdad? Es mi creador. Él es soberano. Tú puedes poner mucho que tu pensar, como tú ves a Dios en tu vida. Y así sucesivamente, cada palabra tú solamente le vas poniendo y después le vas dando la interpretación. Seguimos. Observaciones, preguntas interpretativas y interpretaciones. Entonces, cosas serán añadidas. Bueno, yo puse, como digo, yo lo llené a mi manera, pero espero de que cada quien tiene que hacer su trabajo. Por el tiempo, aplicación. ¿Qué pusieron ahí en aplicación? Escriba una aplicación basada en sus observaciones, interpretaciones de la acción, de la 4, aplicación. Las respuestas serán variadas. Aplicaciones abajo. Están siendo las 68 horas de su semana bien invertidas. Debería usted hacer algunos cambios. La siguiente tabla le ayudará a analizar su hábito de hacer la Biblia suya. Mientras llena los números de horas, utilice durante
utilizada durante la semana. Ore por nuevos objetivos. ¿Ok? Entonces ahí está la tabla de palabras. Escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra. Y aquí está su programa, mi programa presente y nuevo objetivo de planes. ¿Ok? Pero como este estudio ya pasó y como que se ve que no se hizo, y vamos a darle final a este estudio, pero por favor, hermano, consejo, y ya lo dio el pastor, esta clase 3, tomémosla más en serio. Vas a aprender mucho. ¿Quién es Dios ahí? En la clase 3 se va a llamar Dios, su carácter y sus atributos. Hermano Isabel, déme la lectura al final del estudio. ¿Lo tiene? Sí. O ponte acá. Amén. Es necesario también el estudiar la palabra para poder ayudar a otros. Usted no puede realmente ayudar a nadie a menos que usted sepa algo que ellos deberán de saber. Dios nunca pone una prima sobre la ignorancia. Su ignorancia no solo lo incapacita para ayudarse a sí mismo, pero también lo incapacita para ayudar a otros. Y la mayor parte del cristianismo es el ayudar a otros. No es así. ¿Cómo puede usted mejor ayudar a alguien en problemas? Al enseñarles la solución de Dios para sus problemas. ¿Cómo puede usted solucionar el problema de esta persona? Sabiendo lo que la Biblia dice acerca de su problema y cómo manejarlo. Así que usted puede ayudar a otros cuando usted conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:2 nos dice que nosotros debemos de enseñar a hombres fieles para que ellos también les enseñen a otros. Amén. ¿Se fija? Hermanos, lo que estamos haciendo aquí, estamos como un cuartel. Aquí nos estamos preparando. Todos aquí nos estamos preparando porque va a llegar un momento, un tiempo de que vamos a instruir a otros. Y nos estamos preparando para hacer más discípulos. Acuérdense, usted está aprendiendo para hacer discípulos. Y vamos a repetir el versículo del que tiene su folleto, o el que tiene de memoria, o el que lo sabe, el versículo de memoria. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Este fue el versículo de memorización. Ahora bien, en la clase 3, usted tiene un versículo de 1 de Crónicas 29:11. Ese versículo lo tiene que memorizar en estas 5 o 4 o 3 clases, ¿verdad? Que van a ver. Acuérdese, aquí dice prepararse para su asignación, que va a ser, número 1, descargue el audio, como es él, dice, ahí en el web, en la página web. Use su cuaderno para tomar apuntes del mensaje que usted ha escuchado. Y después de estar escuchando ese mensaje, dice, trabaje a través de las preguntas y tareas de las siguientes páginas. Así que usted tiene trabajo para esta semana que viene. Pastor, ¿ahora? Terminamos orando. Vamos a terminar orando. Cuando termine de orar, la hermana Esther va a recoger la ofrenda. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para que nos estiremos un ratito? Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos terminado la segunda clase de esta enseñanza, Padre, que son 13 los fundamentos de la fe. Gracias, Padre, porque hemos aprendido, Señor, cómo manejar
cómo prepararnos, Señor, para poder agarrar la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado los manuales, tú nos has dejado, Señor mío, tu manual para poder conocerte y buscarte. Solo te pedimos, Señor, que nos ayude, que sea tu Espíritu Santo siempre poniendo el querer y hacer en nuestros corazones para estudiar nuestra palabra de Dios, para estudiar la Biblia. Ayúdenos, Señor, ayude a cada uno de mis hermanas y hermanos que ellos puedan buscarte y aprender cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre, por este momento, gracias, Padre, por este nuevo año que nos dio. Todo este año que viene, Padre, que estamos ya, queda en tus manos y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos. Gracias, Señor, por todo. En este momento te damos las gracias y siempre pidiéndole que nos lleve con bien a casa. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.